Buenos días, mi nombre es Marisa Brailan y voy a compartir con ustedes el marco teórico, jurídico, académico y sociológico del antisemitismo en la Argentina. El antisemitismo es una de las formas de la discriminación, no es la única ni es la más grave, pero tiene al judío como víctima de prejuicios, de estigmas, de viejos discursos que se actualizan, que vuelven sobre algunas ideas viejas y que muchas veces se acoplan a ideas nuevas, ¿sí? Desde el Centro de Estudios Sociales de la DAIA, que dirijo, venimos estudiando este fenómeno en la Argentina, que tiene sus particularidades hace ya muchos años, exactamente 24, y en cada uno de estos años hemos elaborado informes anuales en donde damos cuenta de cómo reacciona, qué tipo de vínculo tiene la sociedad argentina con su comunidad judía local. Les cuento que los judíos viven en la Argentina y han llegado ya desde antes en el siglo XIX, han inmigrado, han llegado por distintos motivos, desde distintos lugares, y los últimos, en forma más masiva, que han ingresado al país fueron aquellos perseguidos por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Es en esa oportunidad que se crea la DAIA, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que es la organización que representa políticamente a la comunidad judía en todo el país y representa a su vez y está formada por 140 instituciones en todo el país, más filiales también en el interior, que protegen a la comunidad y luchan contra el antisemitismo y también, y esto es un agregado de los últimos años, contra todo tipo de discriminación. Entendemos que el lugar de la víctima, la discriminación, está siempre vacante. Se puede discriminar a alguien por ser judío, pero también por ser mujer, por ser homosexual, por una cuestión de aspecto físico, por ser pobre, por pertenecer a alguna nacionalidad, por discapacidad, por edad. Es decir, que son múltiples las identidades y múltiples las posibilidades de ser discriminado. Pero particularmente el tema del antisemitismo tiene algunas peculiaridades y, como les decía, corresponde a los prejuicios hacia la comunidad judía. ¿Cómo se componen estos prejuicios y cómo los analizamos nosotros? Nosotros todas las semanas recibimos en nuestra mesa de denuncias casos, hechos que llegan a la institución sobre episodios violentos hacia la comunidad o hacia personas individualizadas que pertenecen a la comunidad o hacia personas que no son de la comunidad judía pero que son percibidas como tales. Es decir, que en todos esos casos nosotros incluimos la posibilidad de recibir el reclamo. ¿Qué es lo que nosotros recibimos? Recibimos todo tipo de discriminaciones que pueden ser verbales, que pueden ser físicas cuando son presenciales, que puede ser una pintada en la vía pública, anónima, o puede ser una pintada en un edificio de la institución judía, de una institución judía cualquiera, puede ser una escuela, puede ser un centro comunitario, un club, un cementerio. Y después lo que venimos notando, y es una preocupación central para nosotros, es una gran presencia de discursos de odio hacia los judíos en la Argentina a través de las redes sociales, ¿sí? En donde, por definición, es muy difícil controlar, es muy difícil prevenir y también es muy difícil registrar todos los comentarios que pudieran aparecer. Una de las formas habituales de aparición de este tipo de comentarios es cuando, por ejemplo, en algún diario, en su versión online, aparece una noticia referida a la comunidad judía y por debajo hay comentarios en los foros que son absolutamente agresivos que nosotros registramos. Tenemos que reconocer también que gracias a el trabajo que venimos haciendo los últimos años de concientización, de sensibilización, como este tipo de clases y otras medidas que hemos tratado de implantar, muchos de estos diarios cierran directamente a comentarios
cuando prevén que esa noticia va a disparar o a motivar expresiones antisemitas. Es decir, que los medios de comunicación han asumido la responsabilidad de moderar o de directamente cerrar la posibilidad de que este tipo de discursos se reproduzcan, porque se reproducen, circulan, se vuelven geométricamente infinitos y es muy difícil después parar todos los hilos de comentarios que devienen del primer comentario de todos. Entonces, para evitar siquiera la posibilidad de que esto ocurra, se cierra comentarios. Quiero compartir entonces con ustedes cómo analizamos el fenómeno del antisemitismo. Como les decía, es una forma de discriminación, es una forma de racismo, pero tiene, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista cualitativo, cuando digo cualitativo es cuando analizamos qué tipo de antisemitismo es, qué palabras, qué imágenes, qué representaciones usamos para pensar en lo judío, ¿sí? Cuando digo representaciones yo digo la palabra chino y a todos se nos aparece en la cabeza una imagen de una persona que nació en la China. Si yo digo inmigrante latinoamericano, también se nos representa una imagen de una persona que viene de un país en general limítrofe o cercano a la Argentina y que viene a vivir en nuestro país en general para buscar un destino mejor que el que estaba viviendo con su familia y sus seres queridos en su tierra de origen, ¿sí? Cuando digo judío, también se representa alguna imagen, se piensa en alguna idea, se asocia con alguna cuestión, ¿sí? Porque culturalmente todos fuimos de alguna manera influenciados por estas imágenes. El tema es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que realmente sabemos de ese otro? Y ser muy cuidadosos de no repetir o reproducir rumores de cosas que hemos escuchado, que probablemente ni siquiera hayamos vivido, y sin embargo las asumimos como seguras, las generalizamos y se las vamos repitiendo a otros. Esto es un poco la dinámica del discurso de odio, que está muy bueno estar atentos y tratar de frenar a tiempo, desnaturalizarlo, ¿sí? No suponer que esto es así, sin revisarlo, sin haber conocido a un otro que de verdad me confirme esas características para que yo pueda seguir repitiéndolas y pasándole la información a otros, ¿sí? Por eso yo muchas veces digo que, ojo, seamos cuidadosos en la sobremesa, seamos cuidadosos en nuestros vínculos cotidianos, seamos cuidadosos en lo que les decimos a los más chiquitos, asumamos la responsabilidad del cargo que tenemos en nuestra sociedad, porque el otro nos escucha y también puede captar nuestros silencios, porque a veces no decir nada también es una forma de agresión. Entonces la idea de revisar estas cosas es más que nada para hacernos las preguntas a nosotros mismos. Bueno, nosotros somos prejuiciosos, compramos cualquier discurso y después lo andamos repitiendo. ¿De verdad conocemos a todos los chinos, a todos los judíos, a todas las mujeres, a todos los homosexuales, por los que podemos generalizar en sus características como personas? Bueno, la idea de revisar el fenómeno del antisemitismo tiene que ver con revisar nuestras propias actitudes. Y como les decía, en el aspecto cualitativo, es decir, la calidad del tipo de discurso que se usa para el antisemitismo, nosotros en nuestros estudios hemos identificado algunas tipologías, es decir, formas, maneras, ¿sí?, de referir al judío. ¿Y cuáles son los tipos que identificamos? Presten mucha atención a esta parte porque va a tener que ver con el ejercicio que les vamos a proponer hacer después respecto de este fenómeno, ¿sí? Entonces, una de las tipologías es lo que nosotros llamamos el antisemitismo religioso, ¿sí? ¿Por qué religioso? Porque viene mayormente de una construcción de la Iglesia Católica, que no es la actual, por supuesto se han revisado muchísimo esos discursos, que refería y acusaba al pueblo judío de ser un pueblo deicida. Deicida quiere decir de haber matado a Dios. Ustedes saben que una de las diferencias
fundamentales entre el judaísmo y el catolicismo es que el pueblo judío sigue esperando la llegada del Mesías y no reconoció como Mesías y como Hijo de Dios a Cristo. Entonces, a partir de ahí hay una división, o sea, aparece el catolicismo y mucho tiempo el discurso de la iglesia, y cada tanto aparece alguno por ahí dando vueltas, es acusar al pueblo judío de haber matado al Hijo de Dios. ¿Sí? Y eso ha generado persecuciones, ha generado discriminaciones, ha generado hasta guerras, porque las cruzadas de alguna manera tenían como motivación salvar esa figura, arrasando en el camino con todo aquel que no se avenía a ese discurso. ¿Sí? Entonces, un tipo de antisemitismo es el que decíamos es el religioso. ¿Sí? Otro tipo, otra forma de antisemitismo que nosotros identificamos en las denuncias que nos llegan, es el que denominamos el de las teorías conspirativas, el conspirativo, aquel que tiene que ver con suponerle al judío y a la comunidad judía una constante traición hacia el resto del mundo, el control del mundo, la idea de hacer el mal, con mucho, endilgándole una fantasía de mucho poder, como si los judíos se reunieran a complotar en contra del bien y de la gente para perjudicarla. Y por ejemplo, esto ha surgido de una manera muy contundente y muy preocupante durante el 19 y el 20, y en parte el 21 bajó un poquito, a partir de la tragedia del COVID, ¿sí? Nosotros hemos recibido un montón de denuncias en las que el discurso imperante era conspirativo, suponiéndole a la comunidad judía la responsabilidad de la pandemia. Y esto era muy habitual también en la Edad Media. En la Edad Media se acusaba a los judíos cuando había una enfermedad o cuando había una epidemia, porque no se las llamaba pandemias en ese momento, se acusaba a la comunidad judía, por ejemplo, de ser la responsable de, en forma diabólica y maléfica, de contaminar las aguas para que la gente se enferme y eso atraer este tipo de enfermedades que después eran incontrolables. Imagínense, en esa época no había vacunas, no había antibióticos, no se contaba con todos los medios científicos que contamos hoy, ¿sí? Y sin embargo, hoy día, en plena pandemia, y con todos los conocimientos científicos con los que manejamos, reaparecieron estos discursos que acusaron a los judíos de ser los que inventaron el virus del COVID, lo largaron al aire. ¿Con qué intención? Con la intención de matar, porque son malos por naturaleza, pero aparte, porque son los dueños de los laboratorios y de esa manera iban a fabricar las vacunas y en el fabricar las vacunas se iban a llenar de dinero. Y esto me lleva a otra tipología, vamos a la tercera. Entonces tenemos, repasando, la tipología religiosa que advierte, que acusa al pueblo judío de haber matado a Dios, al Hijo de Dios en este caso. Tenemos la de las teorías conspirativas, que les daba el ejemplo justamente de lo último, lo más actual, que es el tema de la pandemia. Y el otro discurso es el que refiere a la avaricia. Hay una asociación prejuiciosa y discriminatoria hacia los judíos que tiene que ver con la acusación de ser avaros, de ser tacaños, de estar atrás del dinero, de importarles solamente la cuestión económica. Esto también, todas estas tipologías han traído tragedias, porque en la medida que los pueblos o las sociedades se han creído estas versiones y muchas veces fueron apoyados y acompañados por determinados discursos políticos, ha generado tragedias descomunales, persecuciones, amenazas, muertes, ¿sí? Inseguridad. Bueno, entonces este es el otro, ¿no? El de la explotación económica, como que el judío especula, el judío se va a querer quedar con tu dinero, el judío va a tratar de hacer negocios espurios y estafarte. Está todo vinculado a la cuestión de lo económico, ¿sí? El otro discurso que nosotros identificamos, fíjense que tiene muchas aristas el fenómeno, y no quiere decir
que un tipo de antisemitismo desaparece para después ser reemplazado por otro. No, todos se van sumando. Yo se los estoy separando para poderlos explicar, pero es al día de hoy que cualquiera de estos discursos, estas tipologías que yo les estoy explicando, pueden aparecer incluso reunidas en la misma frase, en la misma persona. ¿Sí? No es que se han separado y pasó de moda una forma de ser antisemita y fue reemplazada por una forma más novedosa. No, esto se va acumulando, se va acumulando y se va acumulando, y cada uno usa el discurso que le conviene según las circunstancias. Bien, decía que hay otro más que tiene que ver con la idea, con todas las ideas que trajo el nazismo. ¿Sí? El nazismo, en su versión extrema, por definición el nazismo es extremo, es dictatorial, es totalitario, es racista y es asesino, desde su definición, es todo lo que está vinculado a la simbología nazi. ¿Sí? Entonces hay muchas denuncias que nosotros recibimos que tiene que ver con ese tipo de discurso, que va desde la utilización de una cruz esvástica en una pintada en la calle, en una pintada, como les decía, puede aparecer en una institución judía, y esto ya es una agresión doble, porque una cosa es una pintada al voleo en cualquier lugar de un pueblo o de una ciudad, y muy distinto es hacerlo en una institución judía, con lo que el agresor sabe que esto implica para la comunidad judía después de haber vivido la tragedia del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y todo lo referido a esa tragedia. La esvástica, comentarios del tipo Hitler fue genial, o el Holocausto no existió, o, que eso es más negacionismo, pero entra dentro de este mismo discurso, o no fueron tantas las víctimas, o las cámaras de gas no existieron, los campos de concentración no existieron. Todo lo que alrededor de esa temática tan dura y tan probada, ¿sí?, por tribunales y por sobrevivientes, que quedan poquitos pero que todavía nos cuentan sus penurias, ¿sí?, es utilizado todo ese discurso o para negar los acontecimientos, que en sí mismo eso también es considerado antisemitismo, o bien adoptando esos discursos para agredir de una manera muy violenta con lo que más le duele al judío contemporáneo de aquello que sucedió, ¿sí?, que fue el Holocausto. O, por ejemplo, referir a los terribles experimentos que supuestamente hacían los nazis, no supuestamente, que hacían los nazis con los judíos. Hay un experimento que se popularizó mucho, que tenía que ver con el de fabricar jabones con los cuerpos de las víctimas, y por ejemplo, pueden llegarnos denuncias de los vamos a hacer jabón, o la imagen de un jabón con una esvástica pintada, o en un partido de fútbol, que este es otro tema muy importante, en donde se han puesto medidas, se suspenden hoy en día partidos si hay cánticos racistas, no solo antisemitas, sino racistas en general, y se interrumpe el partido, y es de gran conocimiento, porque ha pasado muchas veces, que por ejemplo el equipo Atlanta, que está de alguna manera vinculado o asociado a la comunidad judía, porque su origen y su club funciona en un barrio de la capital federal en donde hay mucha comunidad judía, que es Villa Crespo, se asocia a Atlanta con lo judío, y obviamente ni siquiera todos sus simpatizantes lo son, pero no importa. Y por ejemplo, una de las denuncias que nos había llegado hace algunos años es que al ingresar en un partido, al ingresar el equipo de Atlanta a la cancha para empezar el partido, de la hinchada contraria les tiraron jabones. Esto solo, sin explicarlo, todos entendimos a qué refería, ¿sí? Porque tirar jabones a un equipo que está asociado a la colectividad judía, pero no porque sea una institución judía, sino porque muchos judíos son de Atlanta, entendimos perfectamente que se utilizó una figura, un recuerdo y una agresión traída de la experiencia
del nazismo para aplicarla a una situación de la actualidad, ¿sí? Entonces todas esas referencias es otra tipología que tiene que ver con todos los símbolos del nazismo, sean nombres, sean reivindicaciones, sean objetos, sea por negar, sea por afirmar, sea por reivindicar, ¿sí? Bueno, otras de las tipologías, vamos a la quinta, repasamos. 1, antisemitismo religioso. 2, teorías conspirativas. 3, avaricia, explotación y todo lo vinculado al dinero. Nazismo, sí, es la utilización de toda la simbología referida al nazismo. Y por quinta, vamos a agregar todo lo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos el antisemitismo contemporáneo, ¿sí? ¿A qué llamamos el antisemitismo contemporáneo? Y repito, contemporáneo por actual, ¿sí? Y repito que no quiere decir que por ser este contemporáneo haya reemplazado a todos los anteriores que surgieron más de episodios de la historia, del pasado. No, se monta uno sobre el otro y se utilizan y están allí a mano como si fuera un menú de opciones para utilizarlo y elegirlo en el momento que me resulte necesario hacerlo. Pero ¿a qué llamamos el contemporáneo? El contemporáneo está asociado al conflicto en Medio Oriente, ¿sí? Al conflicto que existe de hace años entre el Estado de Israel y los palestinos, ¿sí? Que también lo podemos denominar antisionismo, ¿sí? El sionismo es un movimiento político que reivindica la existencia y el cuidado y la protección del Estado de Israel, ¿sí? ¿Por qué decimos que esto es una forma de antisemitismo? Es una forma de antisemitismo cuando se utiliza aquel conflicto para acusar a los judíos que no vivimos en Israel, o a aquellos también de alguna manera, de ser los responsables, sobre todo los que estamos afuera, ¿sí? De ser los responsables de las políticas exteriores que aplica el Estado israelí frente a ese conflicto, ¿sí? Nosotros podemos ser críticos. Criticar a un Estado por sus políticas no convierte a nadie en antisemita ni en racista. Lo que sí lo convierte es no medir con la misma vara a cualquier otro Estado que comete injusticias, suponer que todos los judíos que no viven en Israel, es decir, en la diáspora, son responsables de aquellas políticas, y, lo que es más grave, acusar a ese Estado de ser nazi, con lo que acabamos de ver que implican las simbologías del nazismo para el pueblo judío, y no solo eso, sino que en el peor de los casos, en el discurso extremo, se proponga la desaparición del Estado, que directamente no existe, propuesta que no se hace sobre ningún Estado, por más totalitario, aberrante o injusto que fuere. Entonces, en esos casos, igual hay que analizarlos uno, por supuesto, como hacemos con todo, en realidad, ese cuestionamiento al Estado de Israel estaría escondiendo antisemitismo. Es decir, no sería una real o genuina preocupación por lo que está pasando el pueblo palestino, sino una buena excusa para ser políticamente correcto odiando a los judíos, ¿sí? Esta es una forma más sofisticada, peligrosa, más difícil de identificar, pero en la que nosotros encontramos muchísimas veces el discurso y advertimos que hay una mala intención por detrás de aquellas acusaciones. Y para finalizar, en las tipologías, ¿sí? Hay otra forma que nosotros identificamos aquí en nuestro país de antisemitismo, que es la que llamamos nacionalismo. ¿Y esto qué es? Son todas aquellas expresiones que suponen que el judío no es lo suficientemente argentino, ¿sí? Hay como una acusación que tiene alguna vinculación con el antisemitismo que acabo de explicar del contemporáneo, que es suponer que el judío, por su vínculo espiritual o su vínculo cultural con el Estado de Israel, no es
lo suficientemente argentino, no es leal a la Argentina, tiene un pie puesto afuera y entonces no es de confiar. Entonces los discursos nacionalistas, esos discursos extremos, de que todo lo que no es puro y todo lo que no se identifica con determinado ser nacional, que nadie tiene muy claro de qué se trata, porque no hay una única forma de ser nacional, ni siquiera hay una sola figura física para quién es el argentino típico, quién podría decirme este es argentino. Somos muchos nietos, bisnietos de inmigrantes, otros son pueblos originarios, otros vinieron de otros lugares, no hay una referencia física para decir este es argentino. Y el que está demasiado preocupado por buscar al argentino puro es que en el fondo está siendo motivado por cuestiones racistas, ¿sí? En donde en realidad, ¿qué importa? O sea, ser racista es intentar identificar lo genético o las cuestiones de origen y llevarlas a lo biológico, que esto es lo que hacía Hitler justamente, y de ahí sacar una conclusión simplificadora y apretada de cómo son las personas. Y si sos racista en general, crees que son peligrosas y en el peor de los casos que hay que liquidarlas, ¿sí? Entonces el nacionalismo recupera este tipo de discurso y acusa al judío de no ser, como que el judío tiene que estar demostrando su inocencia, ¿no? Tiene que estar demostrando que es lo suficientemente argentino. Y esto no se le exige a un descendiente de italianos o de españoles que, por ejemplo, hace el trámite para recuperar esa nacionalidad y recupera el pasaporte de esa nacionalidad y nadie le dice, no sos lo suficientemente argentino porque quisiste recuperar la nacionalidad española o italiana. Y sin embargo, existe ese prejuicio respecto de la comunidad judía. Les cuento un ejemplo trágico de esta situación. Durante la Guerra de Malvinas, sobre el final de la última dictadura terrible militar que tuvimos, algunos soldados eran judíos. Además, llevaron chicos de 18 años argentinos, porque acá tenían que ser argentinos. Y sin embargo, sus propios generales, ¿sí?, los torturaban y los acusaban de ser traidores a la patria y de no ser soldados confiables para defender a la patria y luchar contra los ingleses porque eran judíos. Fíjense el extremo del racismo y la discriminación, ¿sí?, en una situación de guerra en donde se exacerba la cuestión nacionalista y sin embargo aún así había discriminaciones y torturas para dentro del mismo grupo de soldados hacia aquellos que eran judíos. Bueno, esto es un poco, estas son un poco las conclusiones y las ideas, de alguna manera, que nosotros venimos estudiando sobre antisemitismo en la Argentina. No es un fenómeno que tengamos resuelto, es un fenómeno a revisar, a estar advertidos, a considerar. Como decía al principio, la misma actitud inclusiva que debemos tener hacia cualquier grupo vulnerable a la discriminación, y contarles que a partir de este registro constante que nosotros hacemos nos ha permitido elaborar conclusiones, repasar estadísticas, conocer frente a qué situaciones en general la sociedad argentina reacciona violentamente o negativamente hacia la comunidad judía. Tengamos en cuenta también que en nuestro país hubo 2 atentados terroristas que aún no han sido clarificados, en el 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel en la Argentina y el 18 de julio de 1994 contra el edificio de la Amiadaya, el lugar desde el que les estoy hablando. Y al día de hoy no sabemos aún, a pesar de las investigaciones judiciales que se han hecho, no sabemos aún quiénes son los responsables, ¿sí? Y en esas conmemoraciones y en esas fechas también hemos identificado muchas veces, porque esto sale en todos los medios, expresiones antisemitas, porque es como que el calendario hace acordar, ¿sí?, sobre algunas cuestiones, y los que son racistas y están ahí
al día con buscar esa oportunidad, escriben o transmiten este tipo de mensajes de odio. Bueno, ¿cuál va a ser entonces, lo vamos a mandar igualmente por escrito, pero cuál es el trabajo, el ejercicio que les propongo para tratar de poner en juego estas ideas o estas teorías? Les vamos a acercar una parte del anexo de denuncias. Yo les voy a mostrar, este es uno de los informes que presentamos, ¿sí?, en formato libro, y al final este informe, obvio acá no ven nada, pero para mostrarles un poquito este informe, todos estos informes cuentan al final con el anexo de denuncias, es decir, que nosotros hacemos el listado de todos los casos que nos llegan, con la fecha, cuándo pasaron, en el caso de que se pueda identificamos quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, y lo que hacemos en una columna, y este va a ser el ejercicio que les vamos a solicitar, para ver si pueden poner en juego estas tipologías, es tener la descripción del hecho y sobre esa descripción del hecho ponerle la tipología. ¿Refiere a un antisemitismo conspirativo? ¿Refiere a la utilización de simbología nazi? ¿Refiere al conflicto entre el Estado de Israel y los palestinos? ¿Refiere a una idea religiosa? ¿Refiere al nacionalismo? ¿Refiere a una cuestión conspirativa? ¿Refiere a un tema que tiene que ver con lo económico? A veces se combinan, y como les decía en la misma frase o en la misma agresión podemos encontrar más de un tipo de antisemitismo. Entonces, la propuesta del ejercicio es que a partir del listado de hechos de la realidad, ¿sí?, que tenemos registrados en nuestros informes, ustedes puedan hacer el ejercicio de completarle, ¿sí?, de agregarle a cada uno de estos hechos el tipo de antisemitismo que le correspondería. Les agradezco la atención, espero que haya sido útil, que les sirva para pensar, para reflexionar, para autorrevisarse, y les mando un saludo desde acá, desde el Centro de Estudios Sociales de la DAIA. Les repito, mi nombre es Marisa Brailan. Mucho gusto y muchas gracias.